Bien, vamos a empezar con la segunda parte de la primera clase. Vamos a continuar con lo que es anatomía, los diferentes cortes que usamos en anatomía para describir una pieza anatómica y las diferentes partes de lo que es el encéfalo. Bien, nosotros en anatomía, para poder entendernos, y esto no es solo una cuestión anatómica desde lo académico, sino que en la práctica, por ejemplo, cuando uno ve una resonancia, una tomografía, uno aplica la misma terminología, ¿sí? El mismo tipo de cortes anatómicos. Entonces, por un lado tenemos lo que es un corte coronal. El corte coronal es un corte que va de izquierda a derecha, pero que la línea de corte va de forma vertical. Así nos va a quedar una parte anterior y una parte posterior. Un corte axial va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, o sea, el corte va horizontal, ¿sí? Pero nos va a dividir una parte superior y una parte inferior. Y el corte sagital, la línea de corte es vertical también, pero en lugar de separar de ir de izquierda a derecha, va a ir de adelante hacia atrás o posterior anterior. Y así nos va a dividir una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, coronal, anterior y posterior, axial superior e inferior, sagital izquierda-derecha. Cuando yo vaya a describir o un corte anatómico o una imagen de resonancia de tomografía, tengo que decir qué tipo de corte es. Después vamos a ver que la misma estructura en diferentes cortes se ve diferente. Y si uno empieza como a desmenuzar ese cráneo, la cabeza en el cráneo hacia adentro, para ver las estructuras que nos vamos encontrando, por supuesto que tenemos el pelo, la piel, tejido celular subcutáneo. Si retiramos el hueso, nos vamos a encontrar primero con una tela que envuelve a todo el cerebro, que lo primero que vamos a ver es que tiene una capa que es bastante dura, rígida. Toda esa capa, toda esa membrana la vamos a llamar meninges. Esas son las meninges. Esta capa bien externa que está en contacto con el hueso prácticamente es bien dura y se la llama dura madre. Tiene que resistir la fricción con el hueso, que es la imagen que vemos abajo a la izquierda. Si uno va a la imagen que está arriba a la derecha, viene en diagonal de la otra imagen, retiramos la dura madre y vemos que queda con una telita muy finita y casi transparente, ¿sí? Que se adhiere bien a la superficie del cerebro. Esa va a ser otra capa de la meninges que se llama pía madre. Y es difícil encontrar un lindo preparado anatómico, una linda imagen anatómica, por eso el esquema que vemos acá, que entre lo que es la dura madre y la pía madre, queda en el medio lo que se llama el aracnoides, ¿sí? Con su espacio aracnoide, subaracnoideo. En este espacio es donde hay vasos sanguíneos, puede haber un poquito de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que permite como ese juego entre la pía madre y la dura madre, y alimenta a estas dos capas. Cuando uno ya se mete a lo que es el cerebro, antes de ir a hablar del cerebro en particular, vamos a hablar de estructuras que vamos a tener adentro. Dentro del cerebro se van a formar cavidades. ¿Por qué digo formar? No son cavidades que tengan un límite propio, una pared propia, sino que esta cavidad se forma por las diferentes estructuras que hay en el cerebro que ocupan una determinada distribución física, quedan espacios de acuerdo a esta distribución. Bien, entonces a esos espacios, esas cavidades, las vamos a llamar ventrículos. Arriba a la izquierda tenemos como una imagen sagital. Arriba a la derecha una imagen coronal y abajo tenemos un corte axial. Entonces vemos cómo en los tres cortes esos mismos ventrículos, esas mismas cavidades las vamos a ver de forma diferente. Cuando uno ve una resonancia, una tomografía, las cosas uno las va a ver diferentes, ¿sí? Más allá de que estemos hablando de la misma estructura. Eso es importante conocerlo porque así las voy a reconocer, si no, no voy a saber qué estoy mirando. Bien, y así voy a tener un ventrículo lateral, que vean como esto que tiene como forma de C, con un cuerpo, estoy hablando en el primer esquema, el de arriba a la izquierda. Esto que tiene forma de C, con
un cuerno anterior que se mete en el lóbulo frontal, otro que se llama cuerno esfenoidal o temporal, vean que está en lo que es el lóbulo temporal. Tiene como la parte de unión, donde se junta todo, que se llama atrio, y esa colita para atrás que va hacia el lóbulo occipital, que es el cuerno occipital. Bien, esos son los ventrículos laterales, ¿sí? Que en los otros cortes se ven como si fuesen unas alas de mariposa o algo por el estilo. De esas alas de mariposa, si yo me voy más para el centro y para la línea media, vean que tienen el tercer ventrículo. Y de ese tercer ventrículo, pero también como en la profundidad del cerebro, y de ese tercer ventrículo por otro conducto, vamos a lo que se ve como una forma romboidal en el primero y en el segundo esquemas, y que ya no está en el cerebro, sino que tiene por delante el tronco del encéfalo y por detrás el cerebelo. Ese es el cuarto ventrículo. ¿Y para qué existen los ventrículos? Tiene varias funciones. Primero, pensemos que cabeza, cráneo, cara, todo ese conjunto, de forma individual, es una de las, por separado es una de las partes más pesadas del cuerpo. Entonces tener una cavidad rellena de líquido hace que eso aliviane un poco del peso total de esa parte del cuerpo, del cráneo. También no es no es un papel fundamental y único, pero al tener líquido, el líquido es un poco más compresible que el tejido sólido, entonces ante movimientos de la cabeza o del cuerpo cumple alguna función como de atenuación del movimiento, ¿sí? Y otra de las funciones que tiene, bueno, es que estas cavidades están llenas de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Este líquido sirve para varias cosas. Circula a lo largo del cerebro y en los ventrículos hacia abajo, hacia la médula, continúan en un conducto muy finito que va en la médula espinal, que se llama epéndimo. Entonces, por un lado, este líquido recircula. Entonces va a contribuir por sí mismo a la nutrición, ¿sí?, del tejido que tenga el circundante, y tiene mucho contacto con la sangre, con el territorio vascular. Se tiene que formar a través de la sangre, se limpia, se filtra esa sangre y se forma el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido tiene una función de sostén, una función de nutrición, metabólica, entre tantas otras funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces sí, ahora ya más metiéndonos en lo que es el cerebro, vamos a ver, acá como uno lo ve muchas veces en los libros, que uno en los libros ve un esquema, un gráfico, un dibujo, y a través de alguna imagen intentar tener una idea de cómo es esto en la realidad. Arriba a la izquierda tenemos como un corte, un esquema, bien un dibujo de un corte del cerebro. Abajo a la derecha lo mismo, una del interior, el primer corte, y el segundo más de la parte externa del cerebro. A esto lo vamos a llamar configuración interna y configuración externa. Vamos a ir primero a la configuración externa. Vean, abajo a la izquierda es una foto de un preparador anatómico, de un cerebro casi no in vivo, ¿sí?, pero todavía sin pasar demasiados procesos de mantenimiento. Entonces vean claramente que es de un color grisáceo, ¿sí? Esto está dado por la sustancia gris de la que hablamos en la primera parte de la clase. Y esta configuración externa, como dijimos en la primera parte, vamos a tener vertical y medio en diagonal la cisura de Rolando, horizontal un poco hacia arriba la cisura de Silvio, y eso nos va a dividir adelante de Rolando lo que veo en rojo, el lóbulo frontal, hacia atrás de Rolando lo que veo en azul, el lóbulo parietal. Desde Silvio, que es esta horizontal, hacia arriba nos va a quedar el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, y hacia abajo en naranja el lóbulo temporal. Y atrás, como la perita que está atrás en verde, es el lóbulo occipital. No es fácil encontrar un buen dibujo, pero si uno corre el lóbulo frontal y el temporal, en la profundidad va a estar la ínsula, el quinto lóbulo del cerebro.
Bien, ahora vamos arriba a la configuración interna. Vean en el dibujo que tenemos la sustancia gris, la corteza, hacia adentro es más un grisito claro, que sería la sustancia blanca, y muchas estructuras en el medio, ¿sí?, que representan todos los núcleos grises. Si vamos al preparado anatómico, vean que ya no se ve tan grisecito y amarillito blanco. Esto es porque ya está conservado en formol, entonces se va decolorando, toma otros colores. Pero vean bien que la corteza es un marrón relativamente oscuro y todo lo que es el interior es bastante más clarito, excepto sí por todos los núcleos grises de sustancia gris que tiene en el medio. Y acá vean dónde está el número 3. Vean a la izquierda. El lóbulo que está abajo es el temporal y el que está arriba es el frontal. Vean que entre el frontal y el temporal uno puede hacer un caminito que se manda hacia la profundidad y se abre como de forma superior e inferior, más hacia inferior, se ve acá en este dibujo donde está el 3, ese es el lóbulo de la ínsula. Bien, y yendo a la configuración externa, vimos que esto se dividía por lóbulos. Además de ser una descripción anatómica, descriptiva, ¿sí?, de acuerdo a las fisuras que haya, esto también va a tener cierto correlato funcional. Esto que vamos a ver ahora, si bien sigue existiendo y sigue teniendo utilidad, hoy por hoy las cosas han cambiado un poquito. Antes, el señor Brodmann empezó a identificar diferentes áreas del cerebro que tenían una función particular. Era como sí, solo sí. Por ejemplo, lóbulo frontal, vamos a tener área motora primaria. El área motora primaria, en el dibujo de abajo, vean que es este verde intermedio, ¿sí? Dice área motora primaria, una flechita a este verde medio intermedio, que está bien pegadito a Rolando hacia adelante. Eso tiene bien funciones motoras. Si me voy hacia adelante en el frontal, que ese es el área 4. Adelante ese verde un poco más clarito en el lóbulo frontal, que dice área premotora. Bien, eso será área 6 y tiene otras áreas. Si voy hacia abajo, vean que hay como un círculo, en el lóbulo frontal también, un circulito verde que dice área de Broca. Bien, ese es el área 44 y 45 y es un área motora pero de lenguaje. Maneja los músculos de la fonación, de la boca, de la cara para poder mover la mandíbula, de la lengua, todo lo que a mí me permita hablar. Y si me voy hacia adelante en el lóbulo frontal, lo que dice área prefrontal en un amarillo anaranjado, esta parte del frontal tiene muchas funciones cognitivas y hasta conductuales, emocionales. El lóbulo frontal, la verdad, tiene muchas funciones. El lóbulo parietal, vamos a tener el área 1, 2, 3, que es el área somatosensorial primaria, que es de Rolando hacia atrás, en el lóbulo parietal, bien pegadito a Rolando. Hacia atrás tengo áreas somatosensorial secundaria y de asociación, que son las 5 y las 7. Y el lóbulo parietal básicamente lo que va a recibir es sensaciones, los estímulos que lleguen desde el tacto. Y en la parte posterior del parietal lo que va a hacer es juntar la información de todos los sentidos que lleguen a diferentes lugares del cerebro, junto con también información desde lugares motores o lugares cognitivos o conductuales de memoria. Va como a mezclar y asociar toda esa información para después poder generar una respuesta habitualmente motora. Si sigo hacia atrás en el dibujo de abajo, veo que tengo un área naranja bien oscura atrás y un área amarilla, que son las áreas de asociación visual y visual primaria en el lóbulo occipital. Y el área visual primaria, que es el área 17, es donde llega la vista. En el lóbulo temporal, vean que tenemos un área rosada y dentro de esa área rosada un rosa más oscuro. Bien, ese es el área de asociación auditiva y eso que está bien en un rosa oscuro va a ser el área auditiva primaria, que es el área 41 y 42.
Lo que está abajo en el lóbulo temporal tiene más funciones de memoria, otras funciones. Y vean algo bastante llamativo, que es como un círculo medio verdoso, pero más grande, que está como en la unión entre el lóbulo parietal, temporal, occipital, ¿sí? Y que en la flechita dice área de Wernicke. El área de Wernicke será el área es un área de asociación, pero de lenguaje puro. Básicamente lo que nos permite hablar, pensar lo que queremos decir. Broca después lo dirá, pero el que piensa qué tengo que decir es Wernicke. Bien. Y en el cuadro de arriba tienen básicamente una descripción de las diferentes funciones de cada lóbulo. Brodmann lo describió de esta forma, como muy esquemático, ¿no? Un área particular tiene una función en particular y ningún otro área puede tener esta función. Hoy por hoy la verdad se habla mucho más de circuitos, que el cerebro funciona en red, que sí, por supuesto, hay partes del cerebro que tienen una u otra función, pero que en realidad yo para hacer una actividad no dependo de una sola partecita del cerebro, sino en realidad dependo de un conjunto de estructuras que funcionan en orden. Bien, dejando un poco el cerebro, vamos a ir a hablar primero del cerebelo, que recuerden que lo teníamos como en la base del cerebro atrás, en la parte posterior abajo, y después de lo que es el tronco del encéfalo, que está en la base del cerebro, pero hacia adelante. El cerebelo, nuevamente, acá tenemos dibujos más anatómicos, ¿sí? Como lo vemos en el corte de arriba a la izquierda, como lo vemos bien abajo del cerebro, y adelante tenemos el tronco. Si eso lo cortamos, pero también como un dibujo, vemos que el cerebelo tiene una conformación interna similar a lo que es el cerebro, es decir, una corteza con sustancia gris, un centro con sustancia blanca, y si bien no tiene unos núcleos tan grandes y hermosos como el cerebro, vean que como en ese centro de sustancia blanca también tenemos como unos núcleos chiquititos o algo que parece como un trébol de sustancia gris. Entonces también tenemos una periferia de sustancia gris, centro de sustancia blanca con núcleos grises en su interior. Y arriba a la derecha es un preparado más anatómico, donde uno ve que el color es bastante parecido entre todo. Bien, y este cerebelo lo podemos, describir de diferentes formas. Por un hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, un lóbulo anterior, un lóbulo posterior. Lo cierto es que vamos a tener, más que la configuración externa, me interesa más una conformación funcional del cerebelo. En el medio, bien en el centro, vamos a tener lo que se llama vermis. Está en el centro de forma vertical, se llama vermis. Por debajo vamos a tener lo que se llama flóculo nódulo, que acá en estos dibujos no está bien marcado, bien claro. Al costadito del vermis vamos a tener una región como de transición a las estructuras que vienen después, que van a ser los hemisferios cerebelosos, izquierdo y derecho, y como en esa transición entre el vermis y los hemisferios vamos a tener una región paravermiana. La región central del vermis va a controlar los movimientos, sobre todo de los músculos axiales, es decir, los músculos del eje, los que me mantienen en eje justamente, los que me mantienen parado, cuello, hombros, cadera, espalda. Luego, estas regiones intermedias o paravermianas me van a manejar lo que sean los apéndices, las extremidades, las manos, los pies, los dedos. Y los hemisferios cerebelosos, es decir, bien las porciones laterales, en realidad va a manejar un poco toda la musculatura, sobre todo la apendicular, pero me va a dar como otro control como más fino de los movimientos. Bien, funciones del cerebelo: va a ser una presión rápida y suave de un movimiento a otro, va a coordinar los movimientos, va a controlar que esos movimientos se hagan de forma adecuada,
para eso controlan la intensidad de la contracción muscular, controlan también la interacción de diferentes grupos musculares, agonistas o antagonistas, para yo poder ejecutar un movimiento. Y dentro del control de movimiento también voy a tener los ganglios basales. Estos ganglios basales se los llama ganglios basales, ganglios de la base, en conjunto se los llama núcleos grises también. Es como un cerebro adentro del cerebro. La corteza cerebral tiene muchas funciones, ¿sí? de cognitivas, o de pensar o de procesar información sensitiva, cognitiva, motora. Pero gran parte de todo lo que hacemos y de las respuestas que vamos a dar a todo eso pasa por los ganglios de la base. Entonces los ganglios de la base son como un cerebro, como les dije antes, dentro de ese cerebro. Funciona como otra corteza cerebral. Y vamos a tener esto que ven en rojo en el dibujo de la derecha, es el tálamo. Después de ese tálamo voy a tener lo que es el globo pálido, el putamen, lo que vemos más en azul. Y del azul vean que sale como una estructura medio circular o un arco que es de color verde y termina en un botoncito naranja. Bien. Esto verde lo vamos a llamar caudado y ese botoncito que vamos a ver ahí es la amígdala. La amígdala, si bien está en este dibujo, habitualmente uno no la considera dentro de lo que son los ganglios basales, ¿sí? Pero anatómicamente están conectados unas cosas con otras. Si vamos al dibujo de acá, de abajo, ¿sí? El que está bien en el centro abajo, vean bueno, que el tálamo, que antes lo veíamos como rojo, lo vamos a ver acá amarillo. Y vean cómo es la relación. Como que los ganglios basales, el globo pálido y el putamen, si uno lo ve desde afuera, uno el tálamo no lo ve, está tapado por lo que es el putamen y el globo pálido. Y vean acá la forma que tiene el globo pálido del putamen, que es lo que vemos en celeste y en azul, que tiene como una forma más de lente, de cono. Entonces por eso se le llama núcleos lenticulares al conjunto de todo eso. Y entre lo que es esto verde, que es el caudado, y esos núcleos lenticulares, acá no se ve, en el dibujo de la izquierda, uno lo ve claro que tiene como unas linitas que los unen. Eso hace que le da un aspecto de estrías, por eso a ese conjunto se lo llama cuerpo estriado. La función de estos ganglios basales es la planificación y los controles de diferentes patrones complejos de movimiento muscular, ayudan a controlar la intensidad, la dirección, la secuencia de los diferentes movimientos por separado y sucesivos. Y algunos dicen que es un sistema motriz accesorio, por eso a veces uno lo encuentra con el nombre de extrapiramidal. Piramidal es el sistema motor cortical, pero lo cierto es que no es tan accesorio, sino que en realidad todo funciona en conjunto, ¿sí? En estrecha asociación con la corteza cerebral y las vías motoras corticales. Nos quedaba debajo del cerebro y por delante del cerebelo el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo tiene tres partes: mesencéfalo arriba, en el medio protuberancia y abajo el bulbo raquídeo. El mesencéfalo está formado básicamente por dos pies, se los llama por eso pedúnculos, que son todas las vías que suben y bajan del cerebro, van a pasar por ahí. Entonces el cerebro va a bajar todo eso y empieza a formar el tronco del encéfalo. En el medio de esos pedúnculos voy a tener algunas estructuras así que ven que son como unas pequeñas aceitunitas chiquititas, que se van a llamar tubérculos cuadrigéminos. Tiene funciones sensoriales, después las veremos. Continúo con la protuberancia, que antes se lo llamaba puente, pontino, y vean que es como si yo viese una cabeza desde arriba peinada raya al medio, ¿sí? Así se ve la protuberancia. Y por debajo tengo el bulbo raquídeo. En algunos libros que por ahí usan una terminología un poco más vieja lo van a encontrar como médula oblonga.
no confundan lo que es la médula oblonga con lo que es la médula espinal. Tengan cuidado si ven algún libro más viejo o por ahí que está en inglés o algo así, que a veces habla de médula y en realidad refiriéndose al bulbo y no a la médula espinal. La médula espinal en inglés suele decirse más spinal cord, ¿sí? Y el bulbo por ahí lo van a encontrar más como médula. Pero bueno, en castellano es bulbo raquídeo y médula espinal. En conjunto todo el tronco del encéfalo tiene, vean en la imagen de arriba a la derecha, la parte de atrás, que ven las tres partes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, pero la protuberancia vean que en realidad no la ven tanto, sino que ven como también como una cavidad medio romboidal. Ese es el cuarto ventrículo del que habíamos hablado antes. Y el tronco del encéfalo es chiquitito, la verdad, debe medir 1 centímetro de alto. Es muy chiquitito, pero sin embargo tiene muchas funciones y muy importantes. Por un lado, sí, es como una zona de transición, de pasaje de todas las vías que suben y todas las vías que bajan de la médula al cerebro y del cerebro a la médula. ¿Sí? O sea, por algún lado tienen que ir. Pero por el otro lado es la comunicación entre el nexo de comunicación entre cerebro, cerebelo y médula. A su vez, tiene núcleos propios que van a manejar muchas funciones vegetativas. Parte mucho del sistema parasimpático y de algunas cosas del sistema simpático que habíamos visto van a estar en el tronco. ¿Sí? Por ejemplo, sobre todo en el bulbo. Por ejemplo, el centro cardiorrespiratorio que me va a ayudar a que yo respire o a que mi corazón lata de forma adecuada va a estar en el bulbo. Y a su vez, el tronco del encéfalo desde el tronco del encéfalo van a salir nervios. O sea que los nervios no todos salen de la médula espinal, sino que algunos salen del tronco. ¿Hacia dónde van a ir o de dónde van a venir las fibras que forman los nervios del tronco del encéfalo? El tronco del encéfalo va a manejar todo lo que es la cara y el cráneo. Un poco el cuello y un poquitito los hombros. ¿Sí? Pero básicamente el tronco del encéfalo es casi sinónimo de cabeza, ¿sí? Cara y cráneo. Entonces todas las funciones sensitivas y motoras, y cuando hablo de sensitivo hablo de tacto, de la audición, la visión, el gusto, el olfato, todos los sentidos, esa información, esos nervios van a ir hacia el tronco. Y del tronco van a salir todos los nervios que van a manejar la musculatura de la cara. Bien, esos nervios en particular los vamos a llamar pares craneales. Son 12 pares craneales. Mentira que son 12 pares craneales, después eso lo iremos explicando mejor. Porque algunos pares, algún nervio no es tan así único. Acá tienen la lista, son 12. Los vamos a dividir, los primeros dos casi que no pasan en realidad por el tronco del encéfalo, que es el olfatorio y el nervio óptico. Los otros dos van a salir del mesencéfalo. Entonces podemos decir, con la salvedad de que los dos primeros no pasan por el tronco, que los primeros 4 corresponden al mesencéfalo. Los segundos 4 van a salir de la protuberancia. Y los últimos 4, que los vamos a llamar a pares bajos, van a salir del bulbo. Entonces son 4, 4 y 4. Dijimos que el primero era el olfatorio, el segundo es el óptico. El tercero es el motor ocular común. Va a manejar casi todos los músculos que van a mover los ojos. Después veremos cuáles son. ¿Sí? Todos los músculos que son... El ojo tiene 8 músculos. Perdón, van a ser 6 músculos. El motor ocular común va a manejar 4 de ellos. Solo 2 van a ser manejados por otros nervios. El cuarto par se llama
o patético o troclear, tiene algunas características determinadas, por eso el nombre, y va a manejar solo uno de los músculos que maneja el ojo, que va a ser el oblicuo, uno de los oblicuos. El quinto par es el trigémino, ya ahí pasamos a protuberancia. El trigémino maneja sobre todo, tiene algunas funciones motoras, sobre todo de la masticación, pero después tiene muchas funciones sensitivas. Básicamente maneja toda la sensibilidad del tacto de toda la cara y el cráneo. El sexto par va a ser el motor ocular externo, que maneja el músculo ocular externo, ¿sí? El recto externo. El recto externo y el oblicuo mayor van a ser manejados por el cuarto y el sexto. Los otros, que es el recto superior, inferior, interno y el otro oblicuo, van a estar manejados por el motor ocular común. Si sigo en la lista, llegamos al séptimo, que es el facial. El facial tiene alguna función gustativa, pero básicamente es el nervio motor por excelencia de la cara. Todos los músculos de la expresión facial van a estar manejadas por el facial. El octavo es el nervio auditivo y vestibular. Lo vestibular tiene que ver con el equilibrio. Y después, el 9 es el glosofaringio, el 10 el vago, 11 espinal, 12 hipogloso. El 9 y el 10, acá ya estamos en bulbo. El 9 y el 10 tienen algunas funciones vegetativas autonómicas, tienen que ver con la salivación, con el manejo de la faringe. El 11, que es el espinal, maneja los músculos del cuello, trapecio, esternocleidomastoideo, ¿sí? Y el 12, el hipogloso, maneja únicamente la lengua. La lengua es un conjunto de músculos, en realidad, bastante complejos y bastante poderosos. El manejo de todos esos músculos a la vez lo da el hipogloso. Yo a esta altura no me acuerdo las reglas mnemotécnicas y me las acuerdo directamente, pero bueno, cuando uno estudia hay diferentes reglas mnemotécnicas como para acordarse todos estos pares craneales. Entonces por ahí algunos los va a ayudar. Mamá, papá, traigo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. Acá tienen el O de olfatorio, el otro O de óptico, mamá de motor ocular externo, papá de patético, traigo de trigémino, mini motor ocular externo, falda facial, ahora auditivo, glúteos del glosofaringio, van a del vago, estar es el espinal y el lado es el hipogloso. Como que la primera letra es más o menos la primera letra de cada par craneal. Otra de las reglas mnemotécnicas, la que está acá arriba, es mamá, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. Esta es la que yo habitualmente usaba en la facultad hace mucho tiempo atrás. Bien, vamos a estar casi terminando esta parte de la clase. Tenemos que seguir hacia abajo y ahí nos vamos a encontrar con la médula espinal. Recuerden que la médula espinal teníamos en el centro la sustancia gris y alrededor la sustancia blanca, ¿sí? Al contrario de lo que era en el cerebro. Y así vamos a tener que, primero, dentro de la médula, por supuesto que no se ve tan claro, ¿sí? Pero abajo a la izquierda voy a tener como las diferentes vías o fibras que van a subir, van a ir hacia el cerebro y las que van a bajar desde el cerebro y el cerebelo, dijimos que van a pasar por la médula. Bueno, tienen determinada organización, no es que va cualquier cosa por cualquier lado. Entonces, más o menos en las regiones anteriores y laterales va a estar lo motor, en las regiones laterales y hacia posterior las cosas sensitivas, y en el lateral voy a tener algunas vías del control motor y del equilibrio. Y de esta médula van a entrar y salir fibras que van a conformar los nervios, que después vamos a ver que son el sistema nervioso periférico. Bien, eso, el lugar por donde entra y por donde sale lo voy a llamar raíz. Entonces voy a tener raíces posteriores, que por esa raíz posterior es donde va a ingresar la información del resto del cuerpo hacia la médula. Son raíces sensitivas. Y por la parte anterior, las raíces que salgan por la parte anterior
va a ser información desde la médula hacia otras partes del cuerpo, a la inversa que las raíces posteriores. Y van a llevar estas raíces anteriores información motora, básicamente motora. Lo vegetativo va a estar metido, ¿sí? Va a ser parte de ambas raíces. Y así todos los nervios que salgan de la médula nos van a... Voy a tener 4 segmentos, el segmento cervical, torácico, lumbar y sacro. Algunos dicen coxigio, pero muchas veces está como junto. Y acá vean la cantidad de nervios que van a salir de cada uno de estos segmentos. Del cervical salen 8 nervios cervicales, del torácico 12, del lumbar 5 y 5 o 6 del sacrocoxigio. Bien. Damos por terminada la parte 3, pueden descansar un poquitito y después retomen con la parte 2, descansen un poquito y después retomen con la parte 3 de la clase. Hasta luego.